Agradecidos con Dios de estar una vez más reuniéndonos en su nombre para estudiar más de su palabra y a la vez prepararnos para una mayor profundidad en el estudio de lo que representa su palabra, que es la expresión de su voluntad, de su carácter, y también mostrarnos Dios sus planes a lo largo de la historia, que esos planes no cambian, no se desvían, sus propósitos no son alterados. Dios es un Dios de propósitos y siempre son permanentes, no hay cambios. Dios no pensó distinto hace 20 años que hoy. Dios sigue en la misma línea y por lo tanto tenemos que aprender del ayer qué hacer. El capítulo 15 que vamos a tratar del libro de los Hechos es un parteaguas porque estructuralmente y teológicamente es muy imprescindible para el estudio de los verdaderos creyentes. Este capítulo define la estructura real de la doctrina de la gracia y coloca a la ley ya bajo un contexto obsoleto para que nadie pueda guiarse por la ley. Esto es algo que muy pocos desean tratar, la gran mayoría lo va a evitar porque es confrontante, porque va a ir colocando una postura definida acerca de qué es la gracia y qué representaba la ley. Y este es el conflicto que Lucas, gracias a Dios, decide colocar y plasmar para enseñar lo que debe ser la genuina fe y desligarse de rituales, de prácticas o de acciones que puedan conllevar creer ganar el favor de Dios. Así que bienvenidos a ustedes que están a través de las redes sociales, bienvenidos a los presentes. Es una gran oportunidad de estar juntos una vez más y nuestra oración, que el Señor nos dé sabiduría, abra nuestro entendimiento, nos prepare, porque estudiar su palabra requiere la dirección, la llenura del Espíritu Santo para comprender y asimilar correctamente la enseñanza que procede de Él. Así que vamos a orar, por favor, algunos de ustedes y ustedes que están a través de las redes sociales también tengan ya su tiempo específico, tratar de evitar distractores, colocar sus apuntes y como nosotros, como si estuvieras presente, hacer tu oración y dedicar este tiempo para la gloria del Señor. Por favor, alguno de ustedes dirija la oración. Bendito Dios, bendecimos tu nombre. Sí, Señor. Gracias, Señor. Pedimos, mi Dios, que podamos estar atentos a tu palabra. Sí, Señor. Que podamos estar guardando cada palabra que el pastor tú le has dado. Oh, Padre. Bendecimos tu nombre y te pedimos que tu Espíritu Santo esté guiándonos a Sí, Señor. tu palabra. En el nombre Ayúdanos, de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer los primeros 2 versículos y de esta manera entraremos al respecto. Lo que vamos a ver tiene que ver con los versos del 1 al 18. Así que hay 2 o 3 temas muy específicos que son vitales para fortalecer nuestra postura doctrinal emanada precisamente de la realidad que vamos a ver y cuál debe ser nuestra postura ante las condiciones de otro entorno que están por ahí. Dice versos 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, subráyala, contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Vamos a poner ahí un alto. El alto incremento de convertidos gentiles a la iglesia estaba generando un conflicto acerca de cuál era la postura o qué representaban los cristianos dentro de la iglesia. Debo recordarte que la iglesia nació con judíos que la ley era su sistema religioso predominante. Ahora que habían conocido al Señor, su postura representaba un conflicto para quienes no eran judíos y estaban
insertándose en la iglesia como resultado de conocer al Señor. Y precisamente es aquí donde tú y yo vamos al respecto. ¿Qué es o cuál era la posición que los gentiles ocupaban dentro del cuerpo de la iglesia? ¿Cómo eran tratados? ¿Cuál fue la perspectiva de aquellos que estaban ya en la iglesia anticipadamente como judíos y al ver ahora un incremento de gentiles ingresar, cómo fue su relación? ¿Qué era lo que estaba ahí? A veces nosotros creemos que la iglesia inicial nunca tuvo problemas, déjame decirte, y tuvo, y muchos. Alguien ha dicho, cómo me gustaría estar en la primera iglesia. Uf, ni sabes, porque ese era un alto riesgo, un gran conflicto. Era una bomba a punto de explotar. Y había un conflicto enorme, todos tenemos que entrar al respecto. Y aquí precisamente en nuestra introducción colocamos que cuando el crecimiento y desarrollo de la obra va en aumento, hay una contraparte que tratará de evitar precisamente que se logre el objetivo de hacer discípulos, de ir y predicar, de llevar el mensaje. Pero cuando el enemigo no puede limitar a la iglesia por la persecución, cuando no puede frenar a aquellos que han sido perseguidos y siguen hablando, tiene diferentes tácticas, y una de ellas es tratar de corromper, por infiltrar dentro de la iglesia la errónea doctrina, por colocar aún predicadores al frente que van a disminuir y a hablar poco a poco, sembrando semillas contrarias a la verdad, que el día de mañana esto ocurrirá. Por eso es muy necesario que nosotros tengamos la capacidad de tener discernimiento, de saber escuchar, ponderar, analizar y tener una convicción propia pegada a la palabra, porque de otra manera podremos ser llevados por alguien que sea muy hábil en su hablar, por cantantes que cantan tan hermoso, sentimental, que le cantan al sol, a la luna, pero nunca al Señor, y creemos que eso es lo que se debe hacer. No, debemos tener mucho cuidado. Por eso este capítulo 15 es parte esencial, yo diría que es el punto central del libro de los Hechos. Después del principio, como nace la iglesia, que por el Espíritu Santo, este capítulo 15 es el más impactante y va a descubrir y va a diferir hacia dónde debemos girar y cómo hacerlo, ¿sí? En Mateo 13, coloqué, no lo vamos a leer, pero es cuando el Señor está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. El Señor Jesús había estado advirtiendo que cuando Dios planta hijos en algún lugar, Satanás es capaz de hacer lo mismo de una manera opuesta. ¿Y qué sucede cuando se siembran estos dos? Al principio no hay diferencias. ¡Qué tremendo! Al principio parece todo igual, pero no solo es igual, pareciera que todas las cosas concurren de igual manera. ¿Cuándo se dan cuenta de la diferencia? Espero que leas esa parábola. El Señor Jesús hace una gran declaración. Se van a dar cuenta por sus frutos, por sus características, pero hasta el final será la separación. En otras palabras, nosotros estamos en un contexto donde emergen hijos del diablo, insertados dentro de la iglesia. Qué increíble, ¿va? Insertados en la iglesia con el propósito de desvirtuar, desactivar el poder de transformación por predicar otra doctrina que es contraria a la verdad. Comentarios para continuar. Bien, dice entonces que hubo un problema serio. ¿Cuál era ese problema? ¿A qué se debía ese problema? No era el primer problema que Pablo enfrentaría al respecto. Este sería uno de los muchos que Pablo enfrentó como resultado de compartir la verdad bíblica de la gracia contra la postura de un sistema religioso caduco y obsoleto que es la ley. ¿Sí? Así que entonces, la fe es, como puse el título, la lucha de la fe.
La fe no es una lucha para ti, para mí en sí misma. La fe es un regalo que Dios nos ha dado para poder responder a su amor, a sus planes y propósitos. Pero el conflicto, cuando hablamos de la fe, no solamente estamos de creer, estamos hablando del sistema completo de principios, de creencias, de doctrinas que emanan de la palabra, de la cual tú y yo estamos hoy aprendiendo y caminando. ¿Qué estaba sucediendo? Que estos que llegaron estaban colocando una postura contradictoria para los creyentes judíos. Recuerda, la iglesia estaba haciendo una doble membresía, judíos y gentiles. Los gentiles estaban insertándose y los judíos genuinos los habían aceptado. Pero había otra rama de judíos fariseos que aún creían que no deberían estar los gentiles en la iglesia. ¿Cuál era el punto? Cuando ellos llegaron, y debo decir algo, este punto, Pedro estaba en Antioquía cuando esto sucede. Este evento acontece en el año 52 después de Cristo, para que no crean que fue al siguiente año de cuando se inició la iglesia. Estamos hablando en el año 52, porque es importantísimo. Recuerden, Pablo había estado 10 años en el anonimato hasta que fue Bernabé por él y lo trae a la vida pública. Este evento entonces nos muestra que la iglesia en Jerusalén todavía gozaba de prestigio, aún gozaba de una gran cantidad de prerrogativas, pero Pedro había cesado de ser el líder, ahora lo ocupaba Santiago. Para los que les gusta Pedro de líder, que fue el Papa, ¿no? No, dejó de ser rápido el líder en Jerusalén. Eso es algo que necesitamos puntualizar. Y algo que he mencionado es lo siguiente: la obra del Señor es permanente, los obreros son temporales. Así que Pedro dejó de ser el líder desde mucho tiempo atrás. Y ahora el liderazgo de la iglesia en Jerusalén lo ocupaba nada más y nada menos que Santiago, el hermano del Señor. Porque Santiago, el apóstol, había sido asesinado a espada. El primer mártir de apóstoles fue Santiago. Así que ahora nos encontramos con este punto. ¿Qué sucedía? Que la doctrina que estos hombres estaban introduciendo en la iglesia tenía una gran cantidad de aspectos. ¿Cuáles? El primero, cuando ellos llegaron a la iglesia, podían observar el sentarse y compartir. Pero la diferencia se inició cuando al salir no había relación con los gentiles. No se sentaban a comer con los gentiles. Ellos minimizaban a los gentiles porque no se habían circuncidado. En otras palabras, estos judíos estaban tratando de colocar una postura contraria a la verdad establecida. Su postura radicaba en un sistema religioso que habían heredado y no se habían percatado que ya se había cumplido el propósito de la ley. Es como hoy, religiones quieren seguir guardando la ley, mormones, adventistas, grupos que desean basar su vida por la ley. Pero debo decir, la ley en primer lugar no fue establecida para el mundo, la ley fue un acuerdo entre Dios e Israel. Eso es algo que ustedes deben tener presente. La ley no fue dada al mundo. La ley fue un pacto entre Dios e Israel, como la circuncisión únicamente fue para Dios, para Israel, como resultado del pacto que Dios había hecho. ¿Qué estaba aconteciendo? Cuando estos judíos llegan a la iglesia, empiezan a colocar una postura que lejos de edificar empieza a contaminar. Ya lo habían hecho con los Gálatas. Por eso Pablo escribe a los Gálatas y les dice: oh Gálatas, ¿quién los fascinó? Habían empezado tan bien y ahora están abrazando la ley como su norma de vida, cuando es la gracia la que debe predominar. Pablo está mencionando que el foco principal del conflicto radicaba en una mala percepción del plan de Dios y de la inserción de judíos
en el propósito de salvación. Para Dios era muy claro, pero para quienes estaban al frente tenían un conflicto severo. Otro punto que ellos querían establecer es: no podían ser cristianos a menos que no fueran primeramente judíos. ¿Cómo? El punto de ellos fue: es necesario que ustedes sean judíos, se conviertan al judaísmo y solo y hasta entonces podrán tener acceso a ser cristianos. Ellos mismos estaban negando la realidad que antes se habían estado predicando. Capítulo 10, verso 43, y otro que tenga el capítulo 13, versos 38 y al 40, por favor. Así que muchos estudiantes del libro de los Hechos, especialmente este capítulo 15, tratan de saltárselo, de no tocarlo con claridad, porque tiene la capacidad este capítulo 15 de establecer la estructura y la teología correcta de cómo debe funcionar o cómo debe caminar un creyente en el Señor. ¿Sí? Vamos a leer capítulo 10, verso 43, por favor. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense bien, este texto está hablando ya de la postura que los mismos profetas habían declarado. ¿Cuál era la característica o el requisito? Creer y no hacer. Fíjense bien. La ley, ¿cuál es la demanda de la ley? Si eres conforme a. Pero la ley no tiene la capacidad de salvar, la ley no tiene la capacidad de perdonar, la ley no tiene la capacidad de transformar. La ley es la expresión de una condicionante en lo personal, social, en la que debe una persona girar, caminar y establecer los principios para tener una mejor calidad de vida y propiciar a su entorno de la misma manera. Pero ¿quién puede ser perfecto? Nadie. ¿Ok? Capítulo 13, 38 y 40, por favor. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Estos judíos estaban colocando una frase muy elemental, pero de enorme impacto. El amor de Dios no es incondicional. ¿Por qué? Porque para ellos la ley representaba el parámetro normativo de la vida que definía una relación entre Dios y ellos. Mas, ¿qué dice la Escritura, la que acabamos de leer? Para quien cree, para quien conoce, para quien decide aceptar el regalo del Señor, esa es la condicionante de la justificación. En otras palabras, es ser dado por inocente delante de Dios a través de el sacrificio consumado en la cruz del Calvario. ¿Sí? Vuélvele a leer, por favor, estos dos versos 38 y 40. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué opinión tenemos? ¿Qué podemos decir de estos textos? Es importante. La respuesta está ahí. ¿Qué decimos? ¿Alguien? ¿Un comentario? Que la justificación y
Y ahora sí que bueno, es por fe, pues, y no es por ley o por hechos. Exacto. Sino por fe, por creer en Jesús. Así es. Este es precisamente un conflicto enorme que tenemos, porque Efesios 2, 8 y 9, si alguien lo puede tener, este es el principio de la fe. La Biblia dice que lo que vamos a leer, y es algo que necesitamos puntualizar, no somos salvos por fe. Ahora tú vas a decir, ¿qué? No somos salvos por fe. Somos salvos por gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Es un privilegio inmerecido. Es una concesión, no es algo conferido sin mérito alguno. ¿Ok? Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay dos aspectos básicos que está declarándose aquí. La primera es que nosotros no somos capaces de alcanzar una posición para obtener el favor de Dios. Nuestras actividades, nuestra vida, ni aun entregando nuestro propio ser, sería capaz de adquirir la salvación. En otras palabras, no hay esfuerzo humano, no hay penitencia, no hay sacrificio que hagamos capaz de alcanzar el regalo de Dios. Y la otra dice que ese regalo se llama gracia. Gracia significa, en términos generales, todo lo que Dios nos da para cumplir su voluntad, para vivir cada día conforme a lo que Él espera. Así que a veces decimos, ¿soy salvo por la fe? No, no eres salvo por la fe. Eso es algo que tenemos que puntualizar, porque si dijeras, soy salvo por fe, eres tú quien hace posible la salvación. Sería tu esfuerzo, tu capacidad de creer, acorde a tu fe. No. El Señor está diciendo que la salvación que Él nos concede es por su gracia, por su amor, por su bondad, por ese regalo que Él nos ofrece, ¿no? Entonces sería la justificación, es por fe, pero ser salvos por gracia. Exactamente, la justificación es a través de la fe, de creer que hubo un precio pagado en la cruz del Calvario, y por la fe nos apropiamos del regalo. Es como si dijéramos ahora, me traes un regalo, que no es mi cumpleaños. Es como si te traje un regalo y yo lo recibo, pero te dijera, ¿cuánto fue? Y tratara de sacar un billete, te ofendería. Y entre menor denominación el billete, peor sería la situación. Es como cuando te regalan algo, ¿cuánto te costó? Pues qué importa que te costó si te estoy regalando. ¿Ok? Pero estamos hablando de esta situación. ¿Qué sucede? Somos salvos por el plan previamente establecido por Dios, donde los no judíos estábamos incluidos para alcanzar salvación. Pero los judíos se habían apropiado en su celo de creer ser el único pueblo escogido por Dios y se habían convertido prácticamente en una secta, en un club judío donde nadie tenía acceso. Y si querías tú ser judío, tendrías que guardar la ley, los hombres circuncidarse y una serie. ¿Sabes cuántos mandamientos hay? 613 mandamientos para los que quieran guardar la ley. No podemos con las de aquí, nos pasamos el alto, no podemos con tan poquitas, vamos a poder con más. Bien, ¿qué sucede entonces a partir de este punto? Ya nos estamos dando cuenta que los judíos abrazaban más el sistema religioso que permitir que el Espíritu Santo les diera la capacidad de entender la razón por la cual el Mesías, el Cristo, había venido. No se habían querido percatar
que la ley fue escrita, fue declarada para que fuese cumplida en alguien, y ese alguien fue Jesucristo. Y a partir de ese cumplimiento ya no habría que estar bajo un sistema caduco, obsoleto, que la gran mayoría de personas el día de hoy quiere tener. Vamos a leer Romanos 10:4, por favor. Estos son los puntos por los que nosotros necesitamos definir en dónde gira el favor de Dios: por obras o por gracia. Por eso cuando alguien te pregunta, ¿a poco tú eres salvo? Por la gracia de Dios, a través de la fe, que es muy diferente. Por la gracia de Dios. Pablo está escribiendo acerca de la realidad de lo que representaba la ley. Vamos a leerlo, por favor. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley está hablando, el punto final de la ley se cumplió en la persona del Mesías. Recuerden, la palabra Cristo es la definición del ungido, del Mesías en hebreo, y en griego es el Cristo. Cuando hablamos del Cristo no estamos hablando de un nombre, estamos hablando de la función que vino a ejecutar. Así que tanto en griego como en hebreo el Mesías era precisamente el punto donde la ley llegaría a su final, es decir, para que el hombre perfecto cumpliera las exigencias de la ley y ya no hubiese más demandas legales sobre nosotros, solo a través de la fe. Pero sí debo mencionar al respecto algo. No estamos bajo la ley ceremonial, que es lo que estamos hablando, acerca de rituales para alcanzar el favor de Dios. Pero recordemos que la ley sigue vigente en aspectos morales y civiles, porque el Señor dijo: no matarás, no robarás. Eso continúa vigente. Eso debemos guardarlo muy bien. Entonces ya no estamos bajo la ley, entonces voy a hacer lo que quiera. ¿Cómo? Sería una incongruencia eso. Sería no conocer la verdad. Nosotros ya no estamos bajo un sistema que demandaba sacrificios. El sacrificio se cumplió en Jesucristo. Esa es la razón por la que Pablo había comprendido perfectamente cuál fue la causa por la que Jesús había descendido. Él tenía una agudeza por dos razones básicas. La primera, había estudiado y era un doctor en la ley, pero su entendimiento sin la revelación del Espíritu Santo estaba limitado, como los otros judíos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, entonces todo ese antecedente, toda esa capacidad de haber estudiado y comprendido, ahora se había abierto una puerta enorme donde él podía comprender perfectamente cada significado de la ley y verlo plasmado en Jesús. Y ahora en Cristo, al cumplirse la ley, era la libertad de toda persona para venir al conocimiento de Dios. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo entonces estos judíos? Estaban tratando de hacer una mezcla entre la ley y la gracia. Estaban buscando una mezcla de dos doctrinas que son opuestas totalmente la una de la otra. Pero su propósito era introducir a los gentiles a una esclavitud de la cual ni ellos ni sus padres habían podido llevar, que hasta el día de hoy tampoco la pueden llevar. Por eso cuando hablan del mensaje de fe, la gran mayoría de personas no desea tenerlo. ¿Por qué? Porque fuimos enseñados desde niños a que nadie da nada por nada, que todo nos tiene que costar, que todo tiene un precio. Pero el precio es cierto, el precio fue muy alto y Jesús pagó por él. Esta es la razón por la cual vas a encontrar el libro de Hebreos. Fue escrito precisamente para darnos, y yo creo que el autor fue Pablo. Hay varias razones, aunque no se menciona, pero hay varios indicativos. Nadie tenía un alto concepto ni capacidad para explicar la ley, ni Pedro ni ninguno de los otros discípulos para poderlo plasmar. Aunque no es importante quién lo escribió, pero
Yo creo que Pablo es el autor de ese libro y lo plasma para precisamente darnos a conocer desde el inicio y la razón de la fe. Si ustedes se percatan, el libro de Hebreos despoja a la ley de la supremacía que tenía para colocar la fe a través de la gracia que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo? Vamos a leer Mateo 9, versos 16 y 17, por favor. La práctica de esta postura de los judíos ortodoxos, fariseos, era tratar de colocar dos aspectos que son opuestos y mezclarlos en uno solo. Pero el Señor anticipadamente había declarado que es imposible mantener lo antiguo con lo nuevo, que no hay ni una forma de poderlos mantener unidos. Vamos a leerlo, por favor. Mateo 9, 16 y 17, por favor. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El Señor estaba hablando no solo de la perspectiva de su propia vida. Él estaba enfatizando que lo que Él vino a hacer no era más compatible con fórmulas litúrgicas, que lo anterior había llegado a su conclusión. Y ahora lo nuevo, que era el mensaje del Señor Jesús a través de la gracia, del cumplimiento de las promesas, como hemos leído, que decía, todo aquel que en Él creyere. Siempre coloquen esas frases que parecen no ser tan interesantes, pero cuando dice aquel que en Él creyere, ese es el fundamento, el requisito en el cual somos incluidos. Cuando Jesús declara que no hay compatibilidad ni aún con el vino ni con el odre, tiene que ir ambos que son iguales para crecer y caminar juntos. A veces que se me rompe algo, le digo a mi esposa, ay, ponle algo ahí. No le puedes poner un parche porque se va a hacer más grande la rotura, ¿no? Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que la postura inflexible judía dentro de la iglesia estaban tratando de colocar a un grupo dentro del judaísmo, considerándolo incompetente porque no se habían convertido, y estaban tratando de hacerlos hacer prosélitos judíos y después de esto entonces ser creyentes. ¡Qué terrible! La tentación más grande que se tiene actualmente, bueno, siempre, es tratar de agregar algo a la fe o algo a la gracia. Por ejemplo, algunos colocan normas dentro de la iglesia como mandamientos del Señor para hacer creer que si no los guardas no te vas a salvar. ¿No? Si la mujer usa pantalón se va a condenar. ¿Qué? Eso es una norma humana, no divina. Bueno, Omar tiene su norma, eso ya lo sabemos. Siempre. Hay muchas posturas dentro de la iglesia donde tratamos de colocar liturgias, posturas, prácticas, agregándolas a la fe, pretendiendo con eso disminuir la gracia y colocar nuestros esfuerzos humanos a la par para tratar de decir, mira Señor lo que hiciste en la cruz y mira lo que yo hice para poder alcanzar la salvación. ¡Qué incongruencia! Ese es un problema que se tiene. Guardar la ley es un retroceso y aún es negar la realidad del sacrificio pagado en la cruz del Calvario.
En el libro de Hebreos dice que solo una vez y para siempre. En otras palabras, fue suficiente lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario. La ley no debe normar la vida del creyente. No toques, no hagas, no vayas, no digas, no hagas. Es como aquellos famosos que a veces dicen, tuve una visión y el Señor me llevó al cielo. ¡Wow! Y luego después me llevó al infierno. Pues de que Jesús fuera un guía de turistas, ¿no? En el universo, pero bueno, es increíble. Como si el Señor pudiera estar ahí, pero hay algo que a veces me impacta y que la gran mayoría por lo general ni cuenta se da. Porque a veces que ves esto dices, no puede ser. Uno dijo, cuando estaban en el infierno, Señor, ¿y este por qué está en el infierno? Pues iba a la iglesia, era buen creyente. Está en el infierno porque no diezmaba. A ver, ¿el diezmo te salva? No. ¿El diezmo te hace más? No. O sea, qué increíble. Es lo que estamos hablando, que la tentación más grande es disminuir el valor de la gracia y agregar contenidos de acciones de tratar de forzar a las personas a mantener una postura de activismo, de estar desprendiéndose de recursos, de sentir que están haciendo algo para ganarse la salvación. Ese es el punto de este capítulo 15, que hay un parteaguas muy claro entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Los creyentes no deberíamos jamás tener una postura de propiciar que las personas hicieran algo para tratar de alcanzar o ganar el favor de Dios. Ya tenemos el favor de Dios porque Cristo pagó el precio. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué algunas religiones, grupos tratan de mantenerse en la ley? ¿Qué es lo que hace el Islam? Es una religiosidad férrea que hace creer que están ellos ganándose el cielo como resultado de su esfuerzo, de su entrega, de guardarse, de hacer sacrificios. Y eso es irrelevante. Es como cuando alguien dice, entrégale tu sacrificio al Señor. ¿Y Él para qué lo quiere? Cuando dice el libro de Isaías que nuestras buenas obras, aún las buenas obras, son un trapo de inmundicia delante del cuanto más nuestro dolor y sacrificio. Este es el punto de este capítulo 15. Tenerlo presente y saberlo colocar en su correcta interpretación nos da la libertad entonces de ir hacia adelante. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Entonces, ¿nos quedamos con la ley o con la gracia? Con las dos. No. No podemos tener un pie en la gracia y un pie en la ley. Y luego, de por sí, pues la ley en esencia, ¿no? Como comentaba, es complicadísimo. Cuanto más algunas religiones que meten como otros mandatos, no sé cómo se llame, pero que la confirmación y que esto y que el otro y que no inventes, o sea, es infinito pues, y se supone que si no cumples con uno, entonces no eres que la ley, acorde al sistema estrictamente hebreo, tiene 613 mandamientos en la escuela hebrea. Dices, ¿quién va a poder guardar eso? O sea, es incompatible. Por eso el Señor Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad les hará esclavos. No, la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque el pueblo judío o los que estaban interfiriendo en la labor de Pablo estaban pensando que Jesús solo fue un medio, no fue la razón real por la cual la ley se cumplió.
Ellos creían que Él había sido un intermediario, mas no el único camino al cielo. ¡Qué tremendo! Por eso mencioné que agregarle a la gracia o a la fe argumentos es negar la realidad de la fe, es decir, del sacrificio de la cruz del Calvario. Pero también es tener un equilibrio en vivir en gracia, porque podemos irnos al extremo de soy salvo por gracia y puedo hacer lo que a mí se me... Ese es libertinaje. Y de equivocarnos y de saber que nos estamos equivocando y de todas maneras no querer la corrección de Dios, sino querer su perdón solamente. Sí, por eso Pablo dice, para que no usen la libertad como libertinaje. En otras palabras, la gracia no es como los políticos manejan. Un favor, un poder, un fuero, como se llama, para hacer lo que les venga en gana. Al cabo el fuero no les va a guardar. La gracia no es un fuero. De hecho, la gracia es más demandante porque es hablar de todo lo que somos. Es como si dijéramos, realmente la ley pide el diezmo. ¿La gracia qué pedirá? La gracia pide todo. ¡Wow! ¡Qué diferencia!, ¿no? Pero la gracia no es impositiva, no es una exigencia. La gracia es el amor, y lo que se siembra en amor se cosecha en amor, es lo que está diciendo. Ese es el punto, que nosotros caminamos con Dios no porque seamos buenos, sino por amor y gratitud. Y cada día estamos siendo formados o transformados porque no somos perfectos. Y estamos ahí. Bien, verso 2 que estábamos leyendo dice ahí que hubo una gran contienda, que hubo un gran conflicto. Comentarios. Bien, hubo un gran conflicto y esto es muy importante. La disputa que se presenta es a causa de que Pablo y Bernabé no se quedaron con los brazos cruzados. Bueno, esa es la opinión de los hermanos, hay que dejarlos que sigan. No. Pablo tenía que defender el llamado que había recibido y la obra que había sido encomendada de ir y predicar a los gentiles. Pablo había hecho ya una gran labor llevando el mensaje, levantando iglesias, formando líderes, pero ahora que llegaban estos hombres, habían trastornado lo que Pablo y Bernabé habían estado haciendo. Entonces se levanta una gran disputa, enorme, y es de ahí que tenemos que aprender algo también. Pablo y Bernabé se levantaron como leones. ¿Por qué? ¿Porque se sentían agredidos? No, porque ellos estaban colocando la verdad ante todo. Estaban representando la verdad que Dios les había dado y ahora estaban en defensa y a favor de aquellos que ahora estaban en un dilema. ¿Me hago judío o me quedo como creyente? ¿Me quedo en los dos lados o qué hago? ¡Qué conflicto! Y esto es lo que resulta muchas veces cuando no hay un púlpito sano, cuando no hay personas con la honestidad y la transparencia para enseñar correctamente la palabra. Pablo dijo aún, hay unos que predican a Cristo por envidia, por contienda, otros por dinero. O sea, hay una gran diversidad de los porqués. Pero todas y cada una de esas formas que no tienen el elemento esencial de la sana doctrina, siempre es por un interés personal. ¿Sí? Así que entonces, ¿cuál fue el punto? Llegó el momento en que la discusión se traslada a otro nivel que no había forma de llegar a un acuerdo con los que habían llegado a incitar, a colocar una posición, porque de hecho Pablo lo toma como una insurrección. Pablo lo toma como un atrevimiento, como una guerra declarada. Pablo entiende perfectamente cuál es el propósito de estos hombres.
y entonces deciden acudir a las autoridades. Pero aquí es un punto que necesitamos colocar. Pablo realmente fue llamado por los apóstoles. Pablo tuvo que ir a dar cuentas de su apostolado. Pablo tuvo que presentar las características de la iglesia independiente. ¿Fue una imposición de Jerusalén que Pablo estuviera ahí? No. Vamos a leer Gálatas, capítulo 2, versos 1 y 2, por favor. Recordemos, y lo reitero, Pedro estaba en Antioquía. ¿Recuerdan? Pedro comía con los gentiles, disfrutaba de la comida, pero llegaron los judíos fariseos y empezó a sustraerse, que hasta Bernabé también estaba en esa simulación. Por eso es que Pablo más adelante dice, es que era increíble, yo tuve que resistir a Pedro en su cara. En la versión antigua dice, abofetea a Pedro, la versión antigua. ¡Wow! ¡Qué atrevido Pablo! Pero eso es por la unción y el llamado que Dios da. ¿Sí? Gálatas 2, 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. El 2. 2, 1 y 2. ¿Es 1 y 2? Capítulo 2. Ah, perdón. 1 y 2, por eso dije Gálatas a los hermanos, está bien. Que yo entendí que era. Después, pasados 14 años. Escuchen bien, hablamos que esta carta, que este evento del capítulo 15, ¿cuándo fue? En el año 52. Pablo tenía un poco más de 10 años ya de haber sido retirado del anonimato. ¿Recuerdan? Pablo había pasado 10 años en el anonimato en Tarso, hasta que Bernabé fue por él. Y ahora viene este evento. Vamos adelante. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo entonces no acudió por una condición impositiva, no por una jerarquía religiosa para dar cuenta denominacionalmente. Pablo jamás colocó la libertad de la iglesia local en entredicho. Si algo Pablo tenía era defender la libertad de cada iglesia. Por eso más adelante vas a encontrar que dice, porque las iglesias de Dios no tenemos tal costumbre. Pablo sabía exactamente que toda congregación tiene la libertad de normar, de establecer acorde a la palabra de Dios. Quiere decir entonces que Pablo no subió de una manera impositiva, sino voluntaria, pero derivada de la revelación de Dios de que fuera a solventar esa situación. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Es importante. Eso es muy importante, que podamos entonces establecer los parámetros del por qué sí. Sí, yo creo que es el hecho más importante que hay en la conformación y la estructura de la iglesia. O sea, todo el mundo habla probablemente de Constantino, Ambrosio y San Agustín para que Roma se volviera romana y se formara la iglesia romana, ¿sí? O la de Carlomagno pero yo creo que el hecho más importante que hay en la iglesia es esta discusión de Pablo defendiendo a los gentiles y haciendo poniendo una línea divisoria perfectamente establecida entre lo que es la gracia y lo que es la ley, que poco a poco se va a ir desmoronando, O sea, se va a desmoronar porque yo ahorita estaba pensando, la estructura de la iglesia se va a conformar generalmente a integrarse para meterse a los gobiernos o a la educación o para controlar.
que básicamente es por eso que hay tanto dogma en el Islam, castas en el hinduismo, Y en el catolicismo, pues tantas cosas, pero no es el temor a Dios, es el miedo a Dios. O sea, ponen un Dios bravo, un Dios que va a castigar, y estuvo la Santa Inquisición durante muchos años. Así es. Entonces, pero yo creo que el hecho más importante de donde se va a conformar la estructura de la iglesia, porque estamos hablando de unos judíos el pueblo escogido. Unos judíos que toda la vida habían estado con la ley. Sí, entonces, y que vamos poniendo en contexto, ellos se sienten el pueblo elegido, ¿sí? Y aceptar a unos gentiles. Sentarse a la mesa con ellos, claro que sí, y decir, ya no quieren ley, ya no tienen la ley, es por gracia, ¿sí? Y la gracia, por ejemplo, ahorita que hablamos del libertinaje contra la libertad, si te dan el mismo, poniendo la misma analogía del regalo, pues estás agradecido con el regalo, entonces estás bien con la persona, ¿no? Me regaló esto. Sí. No le vas a decir gracias. Entonces, pero entonces estás bien con la persona. Sí. Y por eso no te vas y ya vas entendiendo más lo que es la gracia y no necesitas la ley. Así es. Ese es el punto focal precisamente de este capítulo 15. Es el parteaguas. Es el principio de las secuentes o subsecuentes epístolas que Pablo va a escribir en relación con la ley. Romanos, Gálatas, Colosenses, o sea, es posterior. Este es el principio, por eso mencioné que es el eje central del libro de los Hechos, este capítulo 15. Por eso algunos no quieren colocar la gracia, porque sería ser confrontados con su sistema religioso que están implantando en el lugar donde ellos están de líderes, y sería contrastante porque sería irreal lo que ellos proponen cuando la gracia es un regalo del cielo. En otras palabras, tú y yo recibimos un regalo inmerecido que no tiene para ti y para mí un costo, porque el precio fue pagado en la cruz del Calvario. ¿Sí? Bien, vamos adelante entonces. ¿Qué sucede? Hay una deliberación muy grande. Ahora que entendemos, Pablo no fue a dar cuentas de su apostolado. ¿Estamos bien? Pablo no fue a decirles a los líderes, ustedes son los que ponen y quitan, ustedes son los que van. No. Pablo dice, al que respeto, respeto. Tú puedes respetar a alguien, pero eso no significa que le rendas pleitesía. Por eso no menciona jerarquías aquí. Nosotros hemos hecho, como aportaba Omar, jerarquías, condiciones, dogmas, como resultado de nuestras conveniencias. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? Esta condición que vemos en Pablo es la cuarta ocasión que acontece en un cisma dentro de la iglesia. La primera inició con Ananías y Zafira, y así sucesivamente. Pero aquí dice que ellos subieron a Jerusalén para tener una deliberación abierta y entonces llegar a una conclusión. Fíjese bien, Pablo no estaba buscando el respaldo, la aceptación y la resolución de los apóstoles. Pablo nada tenía que ver si le decían que estaba bien o que estaba mal. Pablo no estaba buscando el favor, la aceptación o el cobijo de alguien, como hoy, ¿me das tu cobertura? Pablo sabía exactamente lo que había sido llamado a hacer, y él sabía perfectamente que Dios lo había enviado a hacer lo que tenía que hacer. Pero subió a Jerusalén, ¿para qué? Para establecer el fundamento sólido de lo que es la gracia, y desvincularse del antiguo sistema llamado ley, para que no se vuelva la iglesia a insertar o a mezclar con prácticas judías que nada tiene que ver con la libertad. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Hubo al menos cuatro reuniones en lo que vamos a ver. Fíjense bien, mínimo 4 reuniones. No fue una visita de un día, porque a veces nosotros creemos, en un día. No. Verso 4 nos dice entonces
Capítulo 15, verso 4, estamos ahí. ¿Alguien lo puede leer? 15:4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Qué estaba sucediendo? Que llegaron y fueron recibidos por la iglesia completa. Estaban frente a todos los congregantes. Además de recibir la bienvenida, ellos empezaron a testificar, a compartir lo que Dios les había llevado a realizar y cómo estaban viendo un incremento de conversiones de los gentiles hacia el Señor, no al judaísmo. Ellos estaban compartiendo lo que la obra misionera estaba aportando. Recuerden que el Espíritu Santo había dicho, apártenme a esos dos, ¿recuerdan? Apártenme a esos dos para la obra que les he mandado a hacer. Bueno, hoy están dando los resultados de aquel momento cuando oraron por ellos, impusieron las manos y los enviaron al campo misionero. La segunda que tenemos aquí es Gálatas 2:21, por favor, no 2:2, lo acabamos de leer. Hubo una conferencia privada entre Pablo y los líderes clave. En otras palabras, los asuntos pertinentes a las cuestiones de alto impacto no se discuten en la congregación. Se hablan entre quienes tienen la madurez y tienen la capacidad para aportar y solventar las circunstancias. ¿Sí? Esto habla de cómo debemos aprender a hacer las cosas. El Señor había dicho en el Mateo 18, si tienes algo contra tu hermano, ve y dile. Y si no, después lleva testigos. Y empieza a dar el proceso de cómo llegar a una posible solución. Si no te hace caso, entonces dile a los ancianos. ¿Cómo va? Dice, y si al final no quiere, pues que no quiera, tenlo por gentil y publicano y se acabó. Es decir, no tengas nada contra él. ¿Bien? ¿Cuál es? En el verso, sí, lo puse. En el verso 5 encontramos, vamos a leerla por favor otra vez. Verso 5. Fíjense bien cómo fue. 4, 5. ¿Qué dice? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, la parte opositora tuvo un tiempo para establecer y colocar sus argumentos. ¡Qué tremendo! O sea, tenían bien o muy establecido el formato de cómo las cosas se deben hacer. No fue un chile, mole y pozole. Primero hubo una reunión pública donde se les dio la bienvenida, se expone, después una reunión privada con el liderazgo. Ahora la parte opositora presenta públicamente sus argumentos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría era judía y ellos pretendían establecer que el judaísmo debería imperar por encima de la gracia. Ahora debemos recordar que muchos sacerdotes se habían convertido al cristianismo, sacerdotes judíos, y probablemente parte de su misma estrategia pudo haber sido, acorde a su prestigio, posición, tratar de colocar a la ley como el fundamento principal para que siguiera girando en torno a la ley y no a la gracia, el concepto de la predicación del Evangelio. Gálatas 2, versos 3 y 5, por favor, ahora sí. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a... ¿De los qué? Falsos hermanos. Habíamos dicho al principio que cuando Dios planta hijos en un lugar para hacer bendición, la parábola de la cizaña y el trigo, el enemigo siembra
hijos perversos para tratar de impedir el propósito. Sí, gracias. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Wow. Pablo está diciendo exactamente cómo fue, de qué manera se estuvo tratando todo este proceso. Es como si Lucas fuera el escritor de cada uno de los elementos donde se sostuvieron las conferencias y él extrajo todos estos resúmenes para trasladarnos a lo que tú y yo hoy estamos haciendo. El verso 6 dice que se volvió a reunir Pablo con 15:6. Se volvió a reunir con el propio concilio donde se estaban tomando ya las condicionantes para llegar a la solución. Recordemos, Pablo no estaba supeditado a la opinión, a la respuesta del liderazgo en Jerusalén. Él no estaba supeditado a aprobación o desaprobación. Él estuvo ahí para defender el punto de la gracia. ¿Ok? ¿Qué podemos decir entonces? Tenemos que extraer algunas pequeñas lecciones de esto. El debate no fue suave. El debate no fue, vamos a leerlo más adelante, el verso 7 al 9, y dice que hubo una acalorada discusión. Qué impactante. Pero aquí tenemos que sacar algo que es muy importante. Puse aquí la primera. Bueno, esto es lo que puse acá. Chispas. La primera, no negaron sus diferencias. Es decir, tenemos que aprender del pasado. La Biblia pudo haber omitido las diferencias. No podemos negar las diferencias. ¿Por qué? El tener una diferencia no significa estar condenado, no significa estar mal. El punto de las diferencias es llevarnos a la búsqueda de la solución genuina, correcta, emanada de la palabra de Dios. No una postura, es muy distinto. A veces alguien ha colocado que cuando no hay diferencias es porque todos estamos en el Espíritu y porque todos estamos bien. No. Las diferencias nos permiten seguir colaborando juntos. La diferencia entonces, ¿cuál va a ser? En buscar y llegar a una conclusión donde esas diferencias puedan ser corregidas hasta ser superadas por el bien de la obra y en dónde nos vamos a colocar. Una vez estábamos en una reunión y un pastor me dijo, no, yo en la congregación todos los líderes pensamos igual. Y digo, ay, no me digas. ¿Cómo que todos los líderes piensan igual? Pues tú eres el patrón, pues claro, les pagas, todos van a decir, sí, maestro. Pero cuando tú permitas una libre oportunidad de expresar su opinión, su postura, qué distinto. Eso es algo que tenemos que aprender. Podemos tener diferencias tú y yo, pero necesitamos entender que las diferencias no nos deben separar ni desunir. Por el contrario, necesitamos buscar la respuesta, la solución y superarlas para seguir adelante. Es lo que pasó aquí. ¿Sí? ¿Comentarios? La siguiente. No solo mostraron sus posturas, sino que llegaron a un acalorado debate. Es decir, subió de tono, subió de color, subió de fuerza las palabras. Fue intenso. No fue algo suavecito. Eso necesitamos recordar. Lucas, las palabras que elige, está definiendo. ¡Qué tremendo! Subió de tono. Lucas está escogiendo o eligiendo las palabras apropiadas, y cuando dice acaloradamente es porque estaban a un punto álgido, en un punto crítico, pero eso es algo que debemos tomar en cuenta.
Dice el libro de Efesios 4:26, vamos a leerlo. Pudieron llegar a molestarse. Un debate con un alto grado de explosividad. Pero la pregunta es, entonces, ¿puedo perder el equilibrio? ¿Puedo ofender? ¿Tengo la libertad de censurar y condenar o golpear? No. ¿Qué dice Efesios 4:26? Aireaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te puedes enojar hasta cierto límite. En otras palabras, debes tener dominio de tu propio carácter, de tu propia conducta y temperamento. Debes tener la capacidad de poder mantenerte bajo tus límites y no traspasarlos. Ellos se habían enojado, ellos se habían llegado a una postura intensa, acalorada, pero hubo respeto. No hubo condenación. ¿Qué diferencia? Eso tenemos que aprender. En una de reuniones que me tocaron a mí, hablando para ayudar a otros pastores a superar sus diferencias, sus circunstancias. Hubo varias, pero me acuerdo una. Hubo una situación de desacuerdo muy grave, en que el tono de voz llegó al punto de extremo. Y tú pudieras decir entre pastores, pues entre pastores. Estaba el momento así como al rojo vivo, intenso, difícil. Y nadie quería, al menos la contraparte, quería bajar el volumen, porque ellos pretendían que con una voz fuerte, con enojos y con descalificaciones tenían la razón. Y hubo un momento que tuvimos que decir, esto está fuera de control. Si ustedes no mantienen el dominio de sus propias palabras, de sus actitudes, esto no va a llegar a bien. Y tuvieron entonces que admitir que se habían pasado y empezar a bajar. Pero sí es posible llegar a un punto crítico donde decía, nomás faltó que nos dijera, pues salte y ahorita. No. Como alguien dijera, eso es algo que puede suscitarse. Pero ¿hasta qué punto? Qué importante, ¿verdad? Así que dice ahí, primero, dominio propio tienes que tener. Por eso dice el libro de Proverbios, que es mejor el hombre que sabe tener dominio de sí mismo que ser un conquistador de una ciudad. Necesitamos tener esa capacidad. Necesitamos aprender a desarrollarlo. Y en el liderazgo esto es algo que vas a encontrar. En cualquier liderazgo. Iglesia, hogar, empresa, ámbito académico, en cualquier lugar donde hay diferencias, esto va a suceder. Pero ¿hasta dónde debe ser nuestra postura y nuestra capacidad para llevarlo a cabo? Bien. El punto siguiente, hablando de qué aprender. Ellos tuvieron diferencias. ¿Dónde las ventilaron? Ante quienes tenían la capacidad de escuchar, corregir y aún tomar decisiones ante el liderazgo. A veces queremos pelearnos con los miembros de la iglesia delante de ellos, pues que los que salen perdiendo son ellos y los pues nosotros. Eligieron a las personas correctas en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Eso es algo que tenemos que aprender. Que nuestras diferencias pueden ser resueltas y necesitamos de quienes para poderlo hacer. ¿Sí? Qué buena lección esta, ¿verdad? Qué agradable. Bien, para irnos un poquito rápido. Wow. Posterior a esta discusión de la salvación y la inclusión de los gentiles, Pedro decide
Y eso Pedro, por un lado, no se vio bien y por el otro lado, corrigió. Pedro había estado del lado de Antioquía con los gentiles. Había comido, lo habían recibido, se juntaba con ellos, iba a casa de los gentiles, él estaba ahí. Cuando llegan estos judíos, se sustrae y trata de ser otra vez el guardador de la ley. Bernabé se deja seducir y también es impulsado a hacerlo. En otras palabras, qué terrible cuando no tenemos una postura para poder definir lo que somos. Cuando todo esto acontece, Pedro está aquí bien, escuchando correctamente todas las cosas, no intervino mientras estaba el proceso de la exposición de ambas partes para exponer sus argumentos y exponer lo que Dios había hecho. Pero Pedro había palpado anticipadamente lo que Dios le había llevado a hacer en casa de Cornelio. ¿Recuerdan? Hablarle a los gentiles. Y los gentiles se convierten. Y esto es lo que Pedro está haciendo en el capítulo 10. No lo vamos a ver, es el capítulo 10. Pero hay dos versos en el capítulo 15 que necesitamos ver. 9 y verso 11, por favor. Para que el tiempo nos ajuste. Ay, ya no nos ajustó. ¿Qué dice? Verso 9 y verso 11. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro está diciendo acerca de Cornelio y toda su casa, que no existía ninguna condicionante para la conversión de los gentiles, puesto que fue la misma condición que a los judíos como a los gentiles, fue la misma. En otras palabras, haciendo muy claramente Pedro diciendo, ¿qué de especial tenemos los judíos que los gentiles estuvieran excluidos? Dios llamó a los gentiles de la misma manera que a los judíos. ¿Sí? Verso 11, por favor. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Wow. ¿Qué dice? Antes nosotros los judíos seremos de igual manera salvos como los gentiles a través de la gracia. Y esto es algo que necesitamos seguir enfatizando. La ley no es apta para los gentiles, ni tampoco para los judíos convertidos. Hay un grupo que se llaman judíos mesiánicos, que ellos tienen un pie en la ley y un pie en la gracia. No los vamos a criticar, simplemente estamos hablando de lo que compete aquí. Ustedes necesitan colocarlo. Guardan el sábado, se circuncidan, guardan las fiestas, guardan las ceremonias, traen su kipá, traen su manto. Y entonces, ¿dónde está la gracia que pueden predicar? ¿Dónde está la gracia? Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La ley es un yugo muy pesado de llevar, pero Jesús, creo que es el capítulo 9 de Mateo, al final dijo, lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué diferencia? Esa es la labor de la iglesia, enseñar que no debe haber peso adicional por guardar liturgias, prácticas, servicios, X cosas. La gracia nos da libertad. Así que no hay nada impositivo para los gentiles, es decir, para ti y para mí, de ser salvos. Si los judíos van a alcanzar salvación, necesitan arrepentirse y aceptar que Jesucristo es el Mesías, el Salvador de su vida. La ley no los va a salvar. Los judíos mesiánicos necesitan definir realmente cuál es su postura. La gracia, abrázala. Es la ley, quédate con la ley, pero no puedes estar en medio. Jesús dijo, por cuanto no eres frío ni caliente. Con el Señor no hay neutralidades, con el Señor no hay bandos o ambos bandos, es o uno o es otro. Y eso es lo importante. Nosotros no tomamos un bando por inclinación o
por sentimiento, no, es por la revelación de la palabra de Dios que nos dice qué es lo que debemos hacer. ¿Sí? ¿Comentarios? Bien, para irnos rápido, en este mismo, estamos hablando del 1 al 19, Santiago es quien se levanta y empieza a tomar la palabra para definir los acontecimientos. Debo decirle, Santiago es la primera epístola que se escribe de todo el Nuevo Testamento. Santiago, qué increíble. Santiago, el hermano del Señor. Santiago era un hombre considerado por sus ayunos, oraciones, y le decían que tenía rodillas de camello, porque era su manera de estar orando y buscando a Dios. Él había tomado el lugar que Pedro había dejado. Ahora el líder en la iglesia de Jerusalén era Santiago. ¡Qué tremendo! Y habíamos dicho, Pedro desapareció un tiempo del panorama. Y Pedro vuelve a salir del panorama, porque la ley ya no tiene más lugar. Eso es algo que tenemos que ir viendo más adelante. ¿Sí? Y hace una declaración en el libro de Amós, capítulo 9, 11 y 12, no lo vamos a tener lo que está diciendo en los versículos. Él está mencionando, y aquí es donde debemos tener cuidado, que el Señor Jesús volverá a colocar el tabernáculo de David. Escuchen bien, muchos se han equivocado pensando que el tabernáculo de David es hoy. No. La iglesia tiene un conflicto con dos aspectos. Jesús predicó el evangelio del reino, es hablando del Mesías. Pero como él fue rechazado, hasta que él regrese establecerá este parámetro donde el tabernáculo de David será establecido. Será solo y hasta que el rapto acontezca. ¡Qué tremendo! Así que no puede haber restauración del tabernáculo de David hasta la plenitud de los gentiles. Es decir, bueno, nos va a costar. Está hablando que el endurecimiento del pueblo de Israel va a permitir que la plenitud de los gentiles, dice Romanos, creo que es 9:11. A ver si lo encuentran. Creo que es el capítulo 11. Hasta que la plenitud de los gentiles, dice. Lo que está mencionando es que cuando fue rechazado Jesucristo como el Mesías, él empezó a dedicarse a la predicación entre los gentiles. Y eso establece el parámetro que cuando la plenitud, es decir, la cantidad de gentiles, cuando sea el momento, el rapto acontecerá y entonces el Señor regresará para establecer en Israel el tabernáculo de David. ¿Alguien lo tiene ya? Hasta que la plenitud de los gentiles, debe ser Romanos, si no es 9 es el 11, pero si no ahí lo ponen de tarea. Ahí tienen su concordancia, ¿cómo que no pueden saberlo? Hasta que llegue la plenitud de los... Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no No, es el 11 al 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, Sí. para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte 11:25. hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta, ese es el parámetro. Solo y hasta entonces se va a cumplir la palabra del tabernáculo de David, para que tengan cuidado con eso. Es que nosotros estamos para establecer el tabernáculo de David. ¿Quién eres tú? Eso lo va a hacer el Mesías, no nosotros. Sí, pero hasta aquí. Si no, el tiempo ya nos ganó. ¿Comentarios adicionales? ¿Estamos bien? Saludos a todos aquellos que están con nosotros. Y en acción de gracias del hermano Gerardo, que ya está de regreso con su familia y todo estuvo bien. Gracias, hermano Gerardo. Bendiciones, usted y su familia. Pues vamos a dar gracias.
confiando en Dios que el Señor nos permita ir creciendo y madurando. Recuerden, este capítulo 15 es estructural y teológicamente hablando, es tremendo, principal en el libro de los Hechos. Ya a partir de hoy, la gracia, a partir del capítulo 15, la gracia se extiende en forma tremenda. Ya de la iglesia de Jerusalén y de la ley poco vamos a ver, porque ya no es relevante. Este era el tiempo. Se confrontó, se coloca, bueno, todavía nos falta el verso 19 hasta concluir el capítulo 15, pero eso es lo que nos falta. Bien, si alguno de ustedes nos despide en oración agradeciendo a Dios por esta noche. Bendecimos, Señor, tu nombre y te damos gracias. Aleluya. Tú nos has enseñado tantas cosas a través del pastor. Te pedimos que tú lo sigas llenando de sabiduría, de revelación. Gracias, Señor. Dios, y también que nosotros podamos llevar tu palabra y podamos comprenderla en el nombre de Cristo Jesús. También llévanos con bien. Sí, Señor. Guárdanos, líbranos de accidentes. Amén. En el Sí, nombre Señor. de Jesús. Amén.